¿Sí se ve? Sí. Sí. Sí, se ve bien. Vale, vamos a empezar entonces. El día de hoy vamos a hablar acerca del sistema óseo. Como recordemos, pues un sistema. A ver, ¿qué es un sistema? ¿Cómo? ¿Qué es un sistema? Que tiene el mismo tejido, ¿no? Que todo tiene el mismo tipo de Ajá, tejido, algo así. sí, es un Como un conjunto. conjunto de cualquier cosa, bueno, de lo del cuerpo humano. Un conjunto de tejidos que tienen la misma función. En este caso vamos a ver que el sistema óseo está formado por un tejido, que el tejido es el tejido óseo, y este tejido óseo va a formar todos los huesos. Principalmente está formado de tejido conectivo, el sistema óseo, y la función va a ser darle estructura, darle soporte y darle también, junto con el sistema muscular, pues darle movimiento a su cuerpo. Entonces vamos a comenzar con lo que es el sistema óseo. ¿Me escucho bien? Sí. Bueno, el sistema óseo lo va a estudiar la osteología. Osteos significa hueso, logía o logos es tratado o estudio. Entonces la osteología es el estudio de los huesos. Y bueno, hay que decir que los huesos son órganos de color blanco, son duros y son resistentes. Su conjunto como tal va a ser el esqueleto, pero el esqueleto va a estar formado en un adulto por un número de huesos que aproximadamente son 206 huesos. En algunas personas podemos contar algunos huesos supernumerarios, como por ejemplo una octava cervical o alguna vértebra más, pero pues son casos realmente muy poco contados. La gran mayoría tenemos 206 huesos y en un principio cuando nosotros somos niños, cuando somos recién nacidos, vamos a tener diferentes estructuras en nuestro cuerpo que todavía no van a ser hueso. Recordemos que para que se forme el hueso, antes de ser hueso, pues es un cartílago. Y el cartílago y el hueso van a tener en común que van a estar formados de colágeno. Entonces, cuando somos chiquitos, la gran mayoría de nuestro cuerpo es cartílago. Y este cartílago, conforme va creciendo este niño, pues se va haciendo cada vez más duro y se van uniendo unos huesos con otros. Tal es el caso del cráneo. Cuando un bebecito nace, pues nosotros vamos a ver que existen dos estructuras muy características y muy típicas, que son las fontanelas. Las fontanelas no son más que unos hundimientos que se presentan en lo que es el cráneo del bebé, y esos hundimientos se presentan porque como tal su esqueletito o su cráneo, todo el esqueleto de su cabeza todavía no está completamente formado y los huesos todavía no se unen unos con otros. ¿Ok? Para entender nosotros a la osteología y al sistema óseo, tenemos que conocer tres tipos de células que son muy importantes: los osteoblastos, los osteocitos y los osteoclastos. Estos tres diferentes tipos de células los vamos a dejar ahí y al final de la plática los vamos a abordar. ¿Sale? Se los voy a ir dejando de tarea en este momento y al final me recuerdan para que lo abordemos, ¿vale? Bueno, como tal, como ya les había dicho, los huesos van a servir para proteger justamente al cuerpo y a los órganos o a las vísceras blandas de cualquier golpe o de cualquier impacto.
En el caso de los bebecitos, como les había dicho, tenemos dos fontanelas, que es la fontanela anterior y la fontanela posterior, siendo la fontanela posterior, que es una depresión del cráneo en la parte de atrás, posterior, recuerden que es atrás, ese huequito se va a ir cerrando más o menos a los 3, 4 meses, mientras que la fontanela anterior, pues esa sí se va a cerrar hasta el año y medio o 18 meses, ¿ok? Bueno, eso es como que las diferencias entre cuando somos niños y cuando somos adultos. Algo muy importante y muy también impresionante al mismo tiempo es que nosotros, cuando somos pequeños y tenemos caídas de una altura importante o tenemos algún accidente, es más fácil que nosotros nos recuperemos, por ejemplo, de una fractura, a que cuando somos adultos o cuando somos personas mayores y tenemos el mismo impacto, realmente las secuelas son mayores. ¿Por qué pasa? Precisamente por lo mismo que les dije. Cuando somos niños, tenemos mayor proporción de colágeno. Y el colágeno lo que nos va a favorecer es que precisamente este hueso pueda volver a repararse y las fracturas sean menos. Por eso, si se dan cuenta, muchos de los niños, sobre todo cuando son chicos, pues es difícil que se fracturen, y si se fracturan, pues su pronóstico o su tiempo de recuperación pues es más rápido. En cambio, una persona, un abuelito, si se llega a caer de alguna escalera y se cae y se fractura, inclusive esta caída la puede llevar al hospital a que termine siendo internado y finalmente a que termine pues hospitalizado, y de esta hospitalización le genere úlceras y esas úlceras se le infecten, se le contaminen y finalmente esta persona, sea este abuelito, pues termine falleciendo lastimosamente. Por eso una causa muy importante de muerte en las personas mayores, pues son las caídas, que es lo que tenemos que evitar en nuestros abuelitos. Y pues en los niños no sucede esto. Ok, entonces ya vimos la importancia del esqueleto, pero pues bueno, hay animales que no poseen esqueleto. A los animales que no poseen un esqueleto se les va a llamar invertebrados, mientras que a los animales que sí tienen esqueleto se les va a conocer como vertebrados. ¿Por qué? Porque se une una vértebra con otra. ¿Ok? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, como ya les había dicho, el esqueleto humano va a ser como tal un conjunto de huesos que va a tener como principal función el soporte de las estructuras internas, de las vísceras huecas. ¿Cuáles son nuestras vísceras internas que más nos importan? Pues bueno, primeramente es el corazón, luego van a ser los pulmones, el estómago, el vaso, el hígado, el cerebro, en el caso de la cabeza. Son órganos que tienen que estar protegidos, porque si estos no estuvieran protegidos, pues evidentemente en el primer impacto que nosotros tendríamos el riesgo de rompernos, por ejemplo, el corazón. Y evidentemente cuando nosotros perforemos un corazón, pues se va a desangrar la persona y esta puede fallecer al momento. Algo muy importante, nosotros tenemos una cierta cantidad de sangre. No sé si se los comenté en el video que hicimos del sistema cardiovascular, pero ustedes saben en promedio cuántos litros almacena una persona adulta. 5. Exactamente, 5 litros. Y a partir de perder el 60% de líquido del cuerpo, el mismo organismo empieza a sufrir alteraciones en el sistema neurológico y en los órganos de los sentidos. Lo cual quiere decir que a partir de una pérdida de 3 litros, la persona ya entraría en un estado de choque en la cual pues pueden ocurrir secuelas muy graves para el cuerpo. Y bueno, de esto justamente pues es lo que trata de evitar nuestro sistema esquelético, que nosotros suframos algún accidente y nos desangremos. Principalmente el cuerpo se va a formar por vértebras,
las vértebras van a estar apiladas una sobre otra, de modo que van a conformar lo que va a ser nuestra línea media, ¿ok? Que va a ser la columna vertebral. La columna vertebral va a estar bien fácil como que aprendérsela. Va a tener la porción de las cervicales, que las cervicales su función pues es finalmente soportar el peso del cráneo y unirlo con lo que va a ser nuestra caja torácica. Posteriormente, en la región del tórax, vamos a tener vértebras también, pero como van a estar en el tórax, ¿cómo creen que se llamen? Vértebras torácicas. ¿Ok? Hay algunas personas que también les llaman a las vértebras torácicas vértebras dorsales, pero ese es un término incorrecto, porque si nosotros nos ponemos específicos, realmente vértebras dorsales serían las de toda la columna, porque al decir dorso nos estamos refiriendo a todo lo que es la espalda y realmente todo lo que conforma la espalda son todas las vértebras. Entonces vamos a llamar las vértebras torácicas. Después del tórax vienen las vértebras lumbares. Las vértebras lumbares van a ser unas vértebras más grandes cuya función tienen soportar todo el peso que ya carga la persona en lo que es su tórax, su cuello y su cráneo. Y finalmente vamos a tener 5 vértebras sacras. Las vértebras sacras junto con las vértebras coxígeas se van a encontrar fusionadas, es decir, que se van a encontrar unidas unas con otras y estas nos van a proporcionar lo que va a ser nuestro coxis y nuestro sacro, cuya función pues es formar la pelvis, ¿ok? Las vértebras lumbares, como yo les había dicho, pues van a ser más gruesas y tienen la función de soportar todo el peso. Entonces eso sería lo más importante. Van a estar bien divididas y cada una va a tener un número específico. Siempre nos debemos de acordar que las vértebras cervicales van a ser 7, las torácicas van a ser 12, las lumbares van a ser 5, las sacras y las coxígeas van a ser 5. ¿Ok? Vamos a ver las características de cada una de ellas. Y para eso vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ahí está. Bueno, aquí estamos viendo que tenemos diferentes tipos de vértebras. Ustedes pueden ver las vértebras cervicales que, como yo les había dicho, pues su función va a ser soportar lo que va a ser el peso de lo que es el cráneo, y las vértebras torácicas cuya función van a ser también unir lo que van a ser las costillas con lo que es la columna vertebral. ¿Ok? Posteriormente vamos a tener lo que van a ser las vértebras lumbares, que van a ser las más gruesas y cuya función es soportar todo el peso. Posteriormente vamos a ver el sacro, que el sacro van a ser esas 5 vértebras. Si se dan cuenta, ya el sacro ya no tiene la misma forma que tenía todas las demás vértebras. ¿Esto por qué? Porque se van a unir junto con las del coxis. Un dato curioso es que, ¿qué creen? Que el coxis en nosotros es el similar que la colita de los perros. Si nosotros a un animalito, a un perrito, le tomamos una radiografía, sus vértebras sacras quedarían a nivel de lo que son las patitas y su colita. Y como tal, la colita que se les mueve son sus vértebras del coxis. Algo muy similar tenemos nosotros, pero pues nosotros no tenemos esa función de colita que se mueve, ¿verdad? Nada más nosotros tenemos unas vértebras pues, que están fusionadas. Vean la imagen de la derecha. Pueden notar que tienen curvaturas, ¿no? Vean las curvaturas que tiene la columna. Unas son hacia adelante y otras son hacia atrás. ¿Cuál creen que sea la importancia de que la vértebra tenga esas curvaturas? Ayudan a mantener el equilibrio. Exactamente, ayudan a mantener el equilibrio, porque si la columna fuera totalmente recta, pues en primera no tendríamos equilibrio y en segunda seríamos más propensos a sufrir fracturas.
Precisamente por eso son esas curvaturas. En la porción de las cervicales, que es en la zona del cuello, nosotros vamos a tener una lordosis, que las lordosis son cuando las vértebras se van hacia adelante. Si pueden ver, las primeras 7 están como hacia adelante, como más pegadas al cuello. Pero luego la misma columna se hace hacia atrás, y cuando se hace hacia atrás es una cifosis, ¿ok? Las vértebras torácicas tienen su curvatura, una cifosis. Y luego las lumbares, se dan cuenta, se vuelven a ir hacia adelante. Entonces las vértebras lumbares tienen una lordosis y las vértebras sacras presentan una cifosis. Entonces tenemos dos tipos de curvaturas. La cifosis, que las encontramos en las vértebras torácicas y sacras, o sea que las vértebras se van hacia atrás, y las lordosis, que las encontramos en las cervicales y en las lumbares. Esta función, como ya lo dijo bien su compañera, pues es la función más importante, es mantener el equilibrio. Vamos a pasar a la siguiente. Miren, y por ejemplo en la imagen de la derecha dice cono medular o terminal. Siempre a los segmentos de nervios que nosotros tenemos en nuestro cuerpo lo vamos a llamar igual que las vértebras, es decir, si nosotros tenemos un nervio que pasa por la primera cervical, lo vamos a llamar como C1. Si nosotros tenemos un nervio que va a pasar por la séptima vértebra cervical, lo vamos a llamar como C7. Si tenemos un nervio que pasa por la octava vértebra torácica, lo vamos a llamar T8. Y si tenemos un nervio que pasa por la primera vértebra lumbar, ¿cómo creen que se llame? L1. Exactamente, L1. Bueno, justamente en L1 es donde está el famoso cono medular o la famosa cola de caballo. ¿A qué creen que me refiero yo con la cola de caballo o con el cono medular? ¿No tienen idea? No. No. Bueno, No. el cono medular, o también conocido vulgarmente como cola de caballo, es la zona donde terminan todos los nervios. Nosotros tenemos la sensación nerviosa hasta L1, o sea, hasta la vértebra 1 lumbar, es hasta donde termina nuestra médula espinal. L2, L3, L4 y L5 ya no pasa por ahí la médula espinal. Por lo tanto, la inervación que nosotros tenemos para esas vértebras vienen de L1. Entonces, algo muy importante es que esto le sirve mucho, por ejemplo, a los anestesiólogos cuando van a poner un bloqueo. Bloqueo se le llama cuando introducen un poco de anestésico para producir una parestesia momentánea de lo que es el cuerpo. Y es muy común, por ejemplo, en procedimientos como cesáreas, donde les ponen una analgesia y entonces les piden a las personas que se pongan de ladito y que se agarren de las rodillas, y si se dan cuenta ponen una aguja y la inyectan en la espalda para precisamente bloquear la sensación dolorosa. Pues bueno, los bloqueos los hacen por abajo de L1. ¿Por qué? Porque ellos ya saben que perfectamente por debajo del L1 ya no van a dañar ningún nervio. Esa es la importancia de conocer también la anatomía del cuerpo humano y de saber precisamente en dónde sí y en dónde no pueden realizar algún procedimiento. Si los anestesiólogos se equivocaran y pusieran un bloqueo en las zonas donde pasa la médula espinal, posiblemente estarían ocasionando que esos nervios se dañen y que la persona tenga incluso inmovilidad permanente de los miembros, ya sea de los superiores o de los inferiores. ¿Hasta aquí todos estamos bien? Sí. 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 Bueno, vamos a ir a la siguiente.
El cráneo, pues es una gran masa, es muy pesado. ¿Por qué? Porque va a tener la función de almacenar lo que va a ser el cerebro. ¿Ok? ¿Y qué es lo que va a andar cargando el cráneo? Pues va a ser la primera cervical, porque están de acuerdo si ven el dibujo de la izquierda, pues básicamente eso es lo que va a representar. Hagan de cuenta que el cuerpo que está ahí abajo va a ser la vértebra cervical C1 y lo que está arriba, el mondito, pues va a ser como que el cráneo. ¿Saben cómo se le llama a la imagen de la izquierda? Atlas. Exactamente. De hecho, lo dice la misma diapositiva. Bueno, en la mitología griega, Atlas era una persona que se encargaba de llevar el mundo a sus espaldas. Este mismo nombre recibe la vértebra cervical C1, que tiene la misma función. La vértebra cervical C1 se encarga de recibir todo el peso del cráneo y básicamente pues lo está cargando como lo cargaba Atlas en la mitología griega al mundo. Con esto yo creo que es más difícil que se les olvide cómo se llama C1, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a pasar posteriormente a la siguiente diapositiva. A ver, me regreso. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No. Bueno, el foramen magno va a ser como tal el hoyo por donde va a pasar toda la médula espinal. Si se dan cuenta, ahí en la imagen dice foramen magno. Y bueno, pues por ahí, justamente por ese hoyito, va a pasar toda la médula que va a salir de lo que va a ser el cerebro, propiamente el encéfalo, ¿vale? El sistema nervioso central, lo vamos a ver cuando veamos un nervioso, se va a dividir en cerebro, o sea, en encéfalo y en médula espinal. Y precisamente el foramen magno va a ser el orificio por el cual va a pasar toda la médula, ¿va? Y la unión de lo que es una vértebra con otra vértebra, y la unión de todas las vértebras cervicales, torácicas y lumbares va a generar un conducto muy largo que va a ser el foramen magno. Todas las vértebras van a tener un hoyito y el conjunto de esos hoyitos van a tener un conducto que es por donde va a pasar la médula. ¿Estamos de acuerdo? Sí. La vértebra C1 se llama Atlas y la C2 se llama Axis. Ahora vamos a pasar la siguiente estructura. La siguiente estructura es el tórax. El tórax es muy importante porque va a ser como tal una caja ósea, o sea, es decir, una caja de huesos, cuya función va a ser proteger a estructuras muy importantes que tenemos en el tórax, como por ejemplo el corazón, el hígado y pues también ahí está el vaso y un poco el estómago. Entonces, el tórax va a estar formado por la parte de atrás con las vértebras torácicas, por los lados con las costillas y por delante va a estar conformado por el esternón. Miren, en esta imagen lo van a ver mejor. ¿Pueden ver mi puntero? Sí. Sí. Bueno, esto de acá, todo esto que estoy enseñándoles aquí, esto es el esternón. ¿Sale? El esternón es un huesito que nosotros tenemos en el pecho y que se va a encargar de conectar lo que van a ser las costillas, que son estas. Esta es una costilla con lo que es nuestro esternón, pero por la parte de atrás va a estar esto, que van a ser las vértebras torácicas. ¿Sale? Las primeras 7 costillas se van a llamar costillas verdaderas, porque si se dan cuenta, va a dar toda la vuelta y se van a unir por la parte de atrás con las vértebras y por la parte de adelante con lo que es el esternón.
pero las costillas 8, 9 y 10, si se dan cuenta, están como que unidas entre sí, ¿ya se dieron cuenta? La 8, la 9 y la 10 están así como que se unen en una sola. Y estas se les van a llamar costillas falsas. La función de estas costillas, pues igualmente es complementar lo que va a ser la caja torácica, pero la característica es que estas últimas tres se van a unir. Pero no son las últimas. Acuérdense que nosotros tenemos 12 vértebras y las costillas 11 y 12 se van a llamar costillas flotantes. ¿Sale? Si lo pueden ver en la imagen de la derecha, miren, todas estas son las vértebras torácicas, todas estas que están aquí. Y la característica de la 11 y de la 12 es que sus costillas nada más van a dar la mitad de la vuelta. No van a dar toda la vuelta, nada más van a quedar hasta la mitad. Y por adelante, que es por donde lo estamos viendo en el dibujo de la izquierda, pues vean, van a salir de aquí y nada más se quedan a la mitad. La costilla 11 y la costilla 12, por lo tanto, se llaman costillas flotantes, mientras que la 10, 9 y la 8 son las costillas falsas, ¿vale? Y las costillas de la 1 a la 7 son costillas verdaderas. Vamos a pasar a la siguiente zona. Ahora vamos al tórax. Seguimos en el tórax, como ya les había dicho, va a estar conformado por las costillas. Vamos a tener un total de 12 costillas o 24 mitades de costillas. A final de cuentas, las costillas van a estar del lado derecho y del lado izquierdo y van a ser 12, al igual que las vértebras, que son 12 en la región torácica. Pero como van a ser del lado derecho y del lado izquierdo, pues si las cuentan de este lado son 12 del lado izquierdo y del lado derecho son 12, entonces en total son 24 mitades o 12 costillas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, la caja torácica se va a articular, es decir, que sus huesos se van a unir con lo que va a ser la clavícula por arriba y a los lados y atrás con el omóplato, que el omóplato junto con la clavícula y junto con el húmero van a dar la articulación glenohumeral, así se llama, glenohumeral, porque va a unir lo que va a ser la clavícula y el omóplato con el húmero. Entonces la articulación glenohumeral, que también es conocido esto como manguito rotador, es lo que le va a dar el movimiento a nuestro hombro. Ahora vamos a pasar a la siguiente. Y en el miembro superior es a lo que conocemos como brazo, antebrazo y mano. A ver, el brazo siempre es en donde nosotros vamos a tener el famoso conejo, ¿vale? Nada más esa parte va a ser el brazo. Desde donde empieza lo que es desde donde tenemos el famoso manguito rotador que les acabo de decir, que es de la clavícula y el omóplato, hasta donde termina el húmero, que el húmero es, vean, es este hueso. Entonces, toda la porción de donde se desarrolla el famoso conejo, todo eso es el brazo, nada más. El brazo no es todo, nada más es esa parte. La otra parte la vamos a conocer como antebrazo. Y el antebrazo va a ser desde donde termina el hueso del húmero, que sería en la articulación del codo, hasta donde hasta donde el húmero, que ya ahora en el codo,
se va a unir el húmero con el radio y con el cúbito, que van a ser los dos huesos que van a formar nuestro antebrazo. Entonces, va desde la articulación del codo hasta la articulación de la mano. Toda esa porción se llama antebrazo. Y finalmente, tenemos la mano. La mano se va a componer de 8 huesitos, que son el escafoides, el semilunar, el piramidal, pisiforme, trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. Esos 8 huesitos son los que vamos a tener aquí. Miren, es un esquema donde van a entender muy bien las porciones. Si siguen mi puntero, de este lado vamos a tener el brazo conformado simplemente por lo que va a ser el húmero. Luego aquí está el codo. Y en la articulación del codo vamos a tener al radio y al cúbito. ¿Ok? Y estos dos huesitos son los que van a formar el antebrazo. Y posteriormente estos huesos se van a unir con los 8 huesos de la famosa muñeca, que van a ser los huesos del carpo. Y estos 8 huesos del carpo o de la muñeca se van a articular con cada uno de los huesos de los dedos para conformar la mano. ¿Sale? Entonces eso multiplíquenlo por 2, porque obviamente pues cada quien, o la gran mayoría de los que estamos acá, pues tenemos dos brazos. Entonces, miren, es escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme. Trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. Una de las prácticas de nuestra facultad de anatomía del primer año es que los van a llevar al anfiteatro. ¿Sí saben cuál es el anfiteatro? Sí. Bueno, donde están todos los muertitos. Y entonces les van a sacar todos los huesos de la mano y ustedes los van a armar. Entonces, el escafoides tiene una forma como si fuera un grano de café, pues se llama escafoides, ¿vale? Es así como un granito de café. El semilunar, con mucha imaginación, parece la mitad de una luna, como una luna, pues sí, se llama luna menguante, ¿no? Luego, lo que es el piramidal tiene la forma de una pirámide. Y el pisiforme encaja en el piramidal. Pero el pisiforme es un huesito súper chiquito, que de hecho va encima de lo que es el piramidal. El trapecio le pusieron trapecio porque tiene forma de trapecio, con mucha imaginación. El trapezoide porque se parece al trapecio, pero más chiquito. El grande le pusieron grande porque es el más grande de todos los huesos de la muñeca. Y el ganchoso porque tiene como un ganchito que tiene forma de gancho. Entonces son los 8 huesos de la muñeca. Luego, a estos huesos se llaman metacarpos. ¿Ok? Los huesos que conectan los huesos de la muñeca con los de los dedos se les llaman metacarpos. Y falanges son estas 3. Falange proximal es la que está más cerca del brazo, son estas verdes. Las medias las están a la mitad y las falanges distales son las que están a lo más lejos. Y aquí va su uña de ustedes, más o menos por aquí. ¿Vale? Donde están las falanges distales. Esto es la mano de cada uno de ustedes, viéndola nada más de los huesos. Voy a pasar a la siguiente, porque ya se nos está acabando el tiempo. A ver, ahí está. Entonces, en la pelvis vamos a tener lo que ya les había dicho, que iban a ser las vértebras funcionadas del sacro y del coxis, y que van a formar el hueso ilíaco, el isquion y el pubis. Vean, ilio, que es el hueso ilíaco y donde van a salir muchos músculos, el isquion y el pubis. El pubis va a estar en la parte anterior, el isquion en la parte posterior. Y esto que ven aquí, este pedazo como de hoyo, es la fosita acetabular, donde va a encajar el acetábulo de lo que va a ser su fémur. Esta ya es la articulación, digamos, lo que de la cadera, y aquí es a donde va a encajar lo que va a ser su pierna, ¿va? Y bueno, el miembro inferior se va a conformar de lo que es
pues los huesos que van a conformar lo que va a ser la pierna. Entonces, el fémur es el que se va a articular con lo que va a ser nuestra fosita acetabular. Posteriormente tenemos la rótula, que es lo de la rodilla, tibia y peroné, que es lo que más se fracturan los futbolistas, y tarsos. Tarsos, que es lo mismo que los carpos de la muñeca, metatarsos, que son los huesos que unen a los huesitos del pie con los de los dedos, y falanges, igual que los de las manos. Entonces, los huesos los vamos a dividir de acuerdo si son largos, planos, cortos o irregulares. Los huesos largos van a ser muchos más largos, por eso se llaman así, y van a tener tres porciones importantes, una diáfisis y dos epífisis. La diáfisis es la porción del centro y las epífisis la de los laterales. En los huesos largos es donde vamos a tener la mayor parte de la formación de las células sanguíneas. Los huesos cortos son los huesos más chiquitos y dentro de eso tenemos los huesos de la muñeca. Los huesos planos los vamos a tener conformando lo que van a ser las costillas y lo que es nuestro cráneo. Y los huesos irregulares son los huesos de las vértebras.